Bienvenidos de vuelta a nuestro podcast Raíces en el Silencio. Y hoy tenemos a una mujer cuya vida es la definición misma de reinventarse. Ella no solo ha construido una vida, sino 2 y hasta 3, en diferentes continentes, probando que la edad y las circunstancias nunca son un obstáculo para volver a empezar. Viviana, nacida en Cali, Colombia, ella empacó su vida no una sino 2 veces, empezando desde cero, primero en la vibrante Barcelona y luego aquí en Estados Unidos. Ella es una experta en construir hogares, comunidades y negocios en culturas totalmente nuevas. Pero su historia es mucho más que una mudanza, es una historia de maternidad, de emprendimiento, de vendedora y, como si fuera poco, de mentora. Una mujer que no solo te inspira con sus brillantes joyas, sino también con el brillo de su espíritu. Muchas gracias por permitirme estar aquí contigo, pero sobre todo abrirme la puerta de tu corazón, de sacar un tiempo para este podcast, que para nosotros es un orgullo tener una persona como tú aquí hoy. Wow, qué presentación. Gracias a ti, Caro. De verdad que desde que me contactaste dije, qué proyecto tan bonito. Proyectos como el tuyo, definitivamente hay que apoyarlos y enamorarse de ellos. Me siento honrada de estar aquí sentada a tu lado. Ay, muchas gracias por la visión que tienes de mi proyecto. De verdad que sí, esa es la idea. Entonces, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Estás preparada? Me siento bien, me siento toda una diva aquí, lista para mi podcast. Bueno, listo. Les cuento que Vivi es caleña, de Cali, Colombia. Y pues bueno, Vivi, vamos a hacer mi dinámica que no falta. Y es para poder romper un poco el hielo y probarte con esas raíces caleñas, a ver cómo estamos. Entonces yo voy a decir la primera parte de una frase, tú la completas. ¿Listo? Dale. Más perdido que... Un chontaduro en Polo Norte. Ok, ¿eso qué quiere decir? Bueno, el chontaduro no sé si es una fruta, podría decirse que es una fruta, se come con mielcita y salecita. ¡Oh! Es la cosa más deliciosa del mundo mundial. Si vas a Cali tienes que probarlo. Y en Cali hay chontaduros en cada esquina de tu casa. O sea, en cada esquina de las calles hay chontaduro. O sea, que decir que más perdido que un chontaduro en Polo Norte es imposible, porque si estás en Cali vas a encontrar chontaduros en toda parte. Oh, mira, qué interesante. Sí. Cali es Cali. Y lo demás es Loma, perdón. Ay, Dios mío, yo siendo de Bogotá, bueno. Ok, y eso, bueno, ¿qué quiere decir? Que Cali es bellísima, es una ciudad súper acogedora, es una ciudad rumbera donde se baila la salsa de verdad, la gente es alegre, es preciosa Cali. Lo demás es Loma. Ay, Dios mío, ¿dónde estamos los de Bogotá aquí presentes? Viviana, no, pues gracias por esa apertura. Entonces aquí está nuestro premio por esas raíces tan marcadas. ¡Qué belleza! Sí, gracias, con todo gracias, qué bello. Cuéntanos. Tengo 2 hijos. Sobre tus 2 hijos. ¿Qué edad tiene cada uno? Tengo 2 preciosos hijos. Mi hijo mayor, Juan Manuel, 24 años. Ya el próximo año se acerca a sus 25 años. Dios. No me lo puedo creer, Y mi chiqui, el peque de la casa, que nos da alegría, felicidad. Bueno, nos saca muchas risas. Tiene 11 años, que se llama Nicolás. Ok, los dos nacieron, el mayor nació en Colombia y el menor nació aquí. El mayor, Caro, nació en Barcelona, en España, y Nicolás nació aquí en Estados Unidos, en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle. Si pudieras traer un solo sabor de Cali a tu casa, ¿cuál sería? Aparte del chontaduro, que ya no lo dejaste claro, sí. Pero ¿hay algún otro sabor que tú digas, ese es con el que yo siento que estoy en mi Cali bella? Sí, total. El manjar blanco. Aparte que soy súper dulcera. Me encanta. Y la gente, es curioso porque la gente cree que el manjar blanco es el dulce de leche o es el arequipe. No lo es. El manjar blanco, más allá de su delicioso sabor, tiene una historia muy bonita. Y yo la viví cuando era pequeña, porque se hace en unas ollas gigantes de cobre.
y con una pala así de madera y están ahí las abuelas, las tías, la mamá, menee esa leche hasta que se convierte en un delicioso manjar blanco. Wow, O mira, sea, no eso es conocía la historia. A mí me encanta el manjar blanco y siempre he estado como conectada con gente caleña. Mi jefe en Colombia era de Cali, uno de mis mejores amigos del trabajo era caleño y siempre que iban a Cali me traían el manjar blanco y yo, eso era para mí un manjar. Eso es es exquisito, riquísimo. sí. Ese es mi sabor. Ah, bueno, entonces ya lo tenemos identificado. Bueno, tu primera migración, ya nos mencionaste Ujú. parte de que fuiste a Barcelona. Cuéntanos qué es empezar desde cero en esa ciudad y en ese continente. Lo que le pasa a la gente que inmigramos. Nos queremos en los primeros meses regresarnos. A mí me pasó eso, yo era una chica muy joven, tenía 19 años, Oh, pero bueno, siempre he sido así grandota, súper decidida, o sea, como que de acción. parecía de más. Eh, Sí, los primeros meses definitivamente llegué en pleno noviembre, este frío tan tremendo, imagínate yo saliendo de la ciudad de Cali, que es súper Ay, caliente. Ahora ha cambiado mucho el clima, pero igual Cali es una ciudad caliente. Y wow, yo recuerdo ese frío, yo decía, yo no sé cómo yo voy a tolerar esto. Entonces fue difícil al principio por el clima, porque llegas a otra cultura diferente, porque en sí la arquitectura es diferente, era como muy antigua, vivíamos en un piso que todo era como muy antiguo y yo venía de Colombia que es más moderna, entonces me costó bastante adaptarme, bastante, la verdad que sí. Luego ok. empecé a adentrarme a la verdadera Barcelona, al calor de la gente catalana, que es súper bonito. Los catalanes son una cultura muy particular de España. Ellos, cuando te abren la puerta de su casa, eres su familia. Y yo lo viví con varias familias, nos abrieron las puertas de su casa, entonces para mí empezó a significar demasiadas cosas bonitas, empecé a vivir la Navidad espectacular, tantas cosas bonitas que vivir, se me ponen los ojos de corazones porque Mm, yo amo España y luego me adentré ya pues a conocer Madrid, el sur de España, su cultura, su comida, entonces terminé enamorándome y claro. me quedé Y te 14 quedaste. años. Ok, y ahí tuviste a tu hijo mayor Ahí entonces. tuve a mi hijo mayor. ¿A qué te dedicabas allá en Barcelona? ¿Qué hacías? Bueno, llegaste a los 19 años, empezaste a estudiar o empezaste a trabajar. Bueno, ¿en qué ámbito estabas tú allá? Lo primero que hice cuando llegué a Barcelona fue buscarme un trabajo. Ujú. Fue muy curioso, Caro, porque a mí todo el mundo me decía, Vivi, cuando tú llegas a un país nuevo, como latino, tienes que, pues, empezar a hacer trabajos que de pronto nunca has hecho en tu vida. Ujú. No es que sean malos, bueno, simplemente cosas que nunca has hecho ni has probado en tu vida. Y bueno, yo dije, ok, estoy Dispuesta. dispuesta a eso porque de eso también, ese es el proceso que atravesamos los inmigrantes. Pero dentro de mí, muy dentro de mí, yo sentía que había un propósito más allá. Yo en Colombia había trabajado ya 2 años en banca y yo me enamoré de la parte financiera, me enamoré ciegamente de la atención al cliente y me enamoré de las ventas porque vendí desde muy pequeña cualquier cosa, yo la vendía. Sí. Entonces, mi propósito siempre ahí en Barcelona era entrar al área financiera. Al cabo de 4 años lo conseguí. Mi primer empleo fue eh, limpiando una casa. Ahí estuve un par de meses, creo, 3 meses máximo, si no recuerdo bien. Y luego entré a un, no sé si recuerdas los antiguos locutorios donde la gente llamaba a su familia, entrábamos Sí, a una cabina, el ciberinternet, sí. cibercafé. Yo trabajé ahí, ahí me hicieron mis documentos, el dueño me hizo los documentos, me volví legal y entonces ahora sí que dije, mi propósito se va a cumplir, que es ir a trabajar en banca. Empecé en el BBVA trabajando Wow, mira, muy bien. en la banca para latinos y fue hermosísima esa etapa poder trabajar con tantos latinos en el extranjero. Sí. O sea, había de todo tipo de culturas latinas ahí. Todo tipo, o sea, todo Latinoamérica, Centroamérica y la gente de las islas juntas. Punto.
Entonces en el banco abrieron un proyecto muy bonito para Banca Latina y se dieron cuenta de que los latinos estaban haciendo una apertura en la economía increíble en el país, que España nunca había vivido eso años pasados. Sí. Y yo fui pionera de ese proyecto de latinos en la banca con el BBVA. Terminé en una oficina dirigiéndola. Fue una experiencia súper bonita trabajar en equipo. Y ahí pues ya tuve una buena propuesta, una mejor propuesta a través del Banco Santander y me fui a trabajar ya con banca nacional Ujú. y me mandaron a una de las oficinas más desafiantes en la Rambla Cataluña. Wow. Y ahí pues estuve muchos años. Te encuentras con una realidad de migrante, te encuentras con una realidad donde estás en un país nuevo, conociendo, experimentando, y estás pasando de adolescente a adulta a tener la vida ya. Sí, sí. No, ¿Cómo nunca lo había estaban? pensado así. ¿Cómo estaban Nunca tus lo había días? pensado así. ¿Viste? La verdad, ahora que ya tengo mis 40 y casi 6 años, pienso que fue en parte una locura, pero en ese momento yo lo único que quería era irme de Colombia. Había una situación personal que habíamos, familiar, personal, que habíamos atravesado hacía muy poquito tiempo y fue algo muy impactante que pasó en mi familia. Entonces era como la oportunidad de huir. Ok. Literalmente yo huí. Ujú. Esa es la palabra. Yo huí de Colombia. Y recuerdo mucho que cuando yo iba en ese avión, yo decía, ay, no, yo no vuelvo a Colombia. Y ahora necesito volver a Necesito Colombia, ir, menos de lo sí, que canta un gallo. sí. Ujú. Pero bueno, o sea, hoy en día dices, es la mejor decisión que has podido tomar. La mejor. No tienes un hijo. La mejor y wow, creo que el irme de Colombia, el conocer tantas culturas, el entrar a una ciudad cosmopolita, donde haces una apertura de mente gigante, empiezas a entender cada cultura de una manera más empática, más bonita, más digna. Creo que ha sido mi maestría de vida. Objeto que empacaste en tu maleta para llevarte parte de tu país. Wow. El objeto que empaqué fue un poncho, me acuerdo. Un poncho es como una ruanita que utilizamos en Colombia y me la habían regalado justamente en el banco. Y dije, wow, esto es como mi pedacito de Colombia. Sí. Y me lo llevé. ¿Aún lo tienes? No, ¿No? no. Pero bueno, me imagino que tienes aquí poncho. Sí, tenemos muchos en casa, Sí. muchos. ¿Cuál fue la adaptación más fácil para ti en Barcelona? O sea, que haya algo, no sé, de pronto hiciste vínculos sociales, tuviste una red de apoyo. ¿Cómo fue que te ayudó para adaptarte? Qué bella pregunta. Eso me encanta porque realmente ahora que he vuelto a emigrar por segunda vez a Estados Unidos, ya tengo como la comparación real, ¿no? Y creo que lo que se me hizo más fácil, es la pregunta, ¿verdad? Para Fue el adaptarte. idioma. Fue el idioma. A pesar de que en Cataluña, en Barcelona, hay un segundo idioma o el primer idioma para ellos, que es el catalán. Sí. Cuando tú no sabes catalán, la gente te habla en español, porque el primer idioma del país es español, es castellano. Entonces, siento que para mí la parte más fácil fue poder comunicarme, que no lo ha sido en este país. Y ya vamos para allá. ¿Ves? Entonces, Sí. sí, el idioma vale oro en la adaptación. Total, ya que entraste ahí, a esa partecita, ese fue tu segundo comienzo para empezar desde cero, Estados Unidos. Sí. ¿Cuál fue esa decisión o el por qué Wow. decidiste salirte y no volver a Colombia, sino atravesarte a Estados Unidos como tal? Ay, bueno, la vida, en la vida te llegan diferentes amores. Entonces, en el año 2012, yo encuentro un nuevo amor en mi vida
eh, rehago mi vida, pero ese amor no vivía en España, vivía aquí en Estados Unidos. Entonces él fue la persona que me trajo a este país y que hizo que yo dejara una ciudad que amaba, un país que adoraba, eh, un país que me enraizó y empezar un nuevo vivir Un aquí nuevo aquí en comienzo. este país. Ujú. ¿Cuál fue tu kit de emergencia que trajiste desde Barcelona a Estados Unidos para esa supervivencia? Creo que mi kit de emergencia fue la experiencia, la resiliencia, o sea, yo sabía que iba a caer, pero también sabía que me iba a Iba a volver a levantar, levantar porque ya lo sí. había vivido antes. Entonces sí, eso y físicamente mis De verdad, fotografías. Cada que sí. veía esas fotografías yo decía, sí se puede, sí se puede. Mira, ¿cuál fue esa lección que España te dejó a ti y que hoy en día la puedes poner en práctica aquí en Estados Unidos? Definitivamente lo que tú te propones, lo Lo logras. logras. Lo logras. España me enseñó a, a desafiarme, a desafiarme, como te decía, hacer un trabajo que yo nunca había hecho en mi vida, Ujú. a presentarme como una mujer que no era de ahí, que mi hermosa cultura era latina. Me enseñó a llevar el nombre de mi país por todo lo alto. Con los años, cuando yo vivía ahí, cada año yo me convertía más orgullosa de ser colombiana, más orgullosa. O sea, yo lo gritaba a los cinco vientos. Y España me enseñó eso, a decir mi país con orgullo. Soy colombiana, lo llevo en mi sangre, en mis raíces, este es mi cuerpo latino de cadera ancha, ¿sabes? Sí. ¿Y sabes por qué me enseñaron? Porque por muchos años me dijeron sudaca. Oh. Y yo decía, cuando yo entendí que sudaca era una palabra despectiva, Ya te iba a preguntar, danos la es una explicación. palabra despectiva y tiene su razón de ser. Porque cuando yo llegué a España era un país donde apenas estaba empezando la inmigración. Entonces ellos realmente no es como en Estados Unidos, no estaban enseñados. Constante una migración, No ¿no? estaban enseñados. Ellos estaban enseñados a la migración africana, a otro tipo de Otro tipo, migración, pero sí. la latina no era tan fuerte. Y hubo una avalancha, o sea, yo me vine en esa avalancha. En aquel entonces no pedían visa, estaba la Era más, un poco más peseta, fácil, pues, digámoslo. estaba la peseta todavía. Entonces, ellos despectivamente por nosotros entrar en sus trabajos, en su cultura, pues alguien muchas veces o varias personas me decían, es que tú eres una sudaca. Entonces desde ahí yo dije, sí, soy sudaca, A mucha despectivamente, honra. pero a mucha honra, Sí. porque tengo mucho que aportarle a este país. Vamos a profundizar que empezaste nuevamente a ser mamá después de 14 años, Sí, pero a pesar de que, bueno, estabas empezando nuevamente a ser mamá, venía un proyecto ahí debajo. Entonces, cuéntanos sobre esa experiencia, cómo nació, cómo fue todo ese proceso, porque ahí pienso que es como un reinventarse de muchas maneras, hacer mamá otra vez, después de tantos años, y reinventarte profesionalmente hablando. esa es una gran parte de mi historia. Cuando yo tuve mi hijo mayor, yo dije, no creo que vuelva a ser mamá, porque luego fui mamá, crié a mi hijo bastante sola, atravesamos ciertas cosas juntos y ya, como que yo dije, bueno, ya, mi chico se queda conmigo y ya Y está. ya. Y no fue así. No fue así, encontré mi nuevo amor, me vine a Estados Unidos, me encontré con un hombre que nunca había sido papá, que ya estaba grande y me decía, wow, qué bonito sería Ser poder ser papá. padre. Sí. Y él siempre muy respetuoso conmigo me decía, bueno, eso es muy respetado porque al final tú Si lo eres la quieres, mamá, sí, ¿no? claro. Pero un día dije, vamos a por ese bebé. Y me nació Nico y, ay no, Nico ha sido, no sé qué sería de mi vida sin Nico.
Y no sé tampoco qué sería de la vida de mi hijo mayor sin Nico, porque Ok. para mi hijo mayor fue como un sueño tener un hermano. Y él ama a ese niño, o sea, se llevan 14 años de diferencia, Sí. pero él ama a ese niño, juega con él como si los dos tuvieran La la misma misma edad. edad. Ay, qué lindo. Ya aprovechando que ya involucraste también a tu hijo mayor, ¿cómo ha Sí, sido ese tema multicultural? Porque tú eres colombiana, caleña totalmente. sí. eh, Tu hijo mayor es Barcelona y ahora tu hijo nacido en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido esa multicultura de todo? Interesante. Wow. Sí. Ahí es donde uno entiende que definitivamente no se necesitan idiomas para contar una historia, más que tu propio lenguaje y tu propia historia de vida. Sí, es increíble. O sea, mi hijo llegó aquí con 10 años. Él Ah, llegó ok. pues hablando muy Español, españolete. de verdad. Y claro, el inicio fue muy, muy difícil, ¿no? Para él, Sí. por el tema del idioma y sobre todo porque era que ya se bajaba del avión y empezaba la escuela. Cuando nace Nico, ya mi hijo ya había empezado a hablar su inglés, ya como que se había familiarizado con el idioma, con la cultura, para los niños es más fácil. Entrando ahora sí al tema más interesante y es sobre tu negocio. Entonces, este negocio nace ¿por qué? ¿Y para qué? Sobre todo. Este negocio nace porque después de yo ser una mujer muy activa, muy trabajadora, nunca me había quedado quieta, es como que la vida me dice, para que vuelves a ser madre. Ay, Y sí. recuerdo mucho las palabras de mi ginecóloga porque ella me decía, sí es tu segundo hijo, pero es como un primer parto, porque el Mm, cuerpo ya no tiene memoria de ese primer parto. O sea, en los partos sí pasa eso. Entonces, cuando mi hijo nace, yo me encuentro mamá al 2000%, todo el tiempo. Y yo sentía que había algo dentro de mí que faltaba, que faltaba. Además que yo siempre he sido proveedora en Colombia, ayudar a mi mm, mamá. Entonces, yo decía, wow, no sé cómo hacer, ¿no? Para tener mi niño y trabajar. Era muy difícil. Entonces dije, algo tengo que hacer. Y yo siempre que iba a Colombia me traía joyas artesanales. Y siempre la gente que vivía acá, no tanto los latinos, pero sí la gente ya de fuera, me decía, sí, wow, qué tan joyas tan lindo, ¿no? Mira. bonitas, qué belleza, y cómo que huele, y eso es café, y eso es naranja, y ¿cierto? Wow. Bueno, entonces un día yo le di el desayuno al niño, lo puse a dormir, y yo dije, entonces me puse a arreglar mi habitación, saqué mi joyero y empecé a arreglar mis collares, a colgarlos, no sé qué, y dije, me llegó el mensaje. Se prendió el bombillo. Se prendió el bombillo. Dije, ¿y si vendo joyas? ¿Y si vendo joyas? Pero fue muy chistoso y yo decía, o sea, ¿cómo? Pero luego recordaba que yo había empezado vendiendo infinidad de cosas y ahí empezó todo. Recuperar todo lo que yo había aprendido de marketing. Yo tengo una escuela de marketing de muchos años, de muchos años. Hice finanzas y negocios internacionales 2 años solamente en Colombia. Entonces, el resto fue el aprendizaje que me dio a mí La la experiencia. experiencia de mi trabajo. Y empecé a sacar todo eso y armar un branding y esto y cómo encajamos esto y cómo vamos a traer la joya. Claro, yo viviendo casi cerca de Canadá, desde Colombia hasta allá. Y así nació la idea. Eso Wow. fue exactamente, Caro, en junio del año del 2015. Creo que fue, en cuanto a mi autoestima, lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque yo creo que era un sueño que yo tenía que no sabía. Porque por muchos años yo le vendí mucho a los bancos, por muchos años entregué toda mi pasión
como empleada. Por muchos años le entregué mi servicio a los clientes a través de su dinero, ¿sí? Trabajaba el dinero que no era mío. Y me iba tan feliz a mi casa, pero yo creo que en el fondo, saber que ahora sí que lo estás haciendo para ti, Ay, sí. eso es otro nivel. Es muy desafiante, pero es hermosísimo. Entonces yo como que no me lo podía creer y yo decía, wow, emprendedora. Ahí empecé yo a familiarizarme con la palabra emprendimiento, con la palabra crecimiento como mujer, empoderamiento femenino, que las mamás también podemos trabajar. Ganaste un premio el año Sí, pasado, si no estoy sí. mal. Cuéntanos ese reconocimiento que te dieron, por qué fue o para qué fue y bueno, ¿cómo te sentiste tú? No, yo me sentí espectacular. Em, em, la verdad que no puedo dejar de decir que en Seattle también tuve algunos reconocimientos. En sí la marca tuvo los reconocimientos. Fuimos también premiados por Univision Seattle. Wow. Em, Yo tengo una mujer súper reconocida ay, aquí. de verdad que yo quiero que todo el mundo reconozca mis joyas, porque nuestras joyas tienen un propósito Ajá. muy claro. Sí, y tengo acá, perdón, te sí. interrumpo, tengo acá dentro de esas preguntas, ¿qué historia hay detrás de cada joya? Uf, Entonces ya hay que es hermoso, ok. Entonces me rebobino. Chu, 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 chu. Entonces, un día entro yo a mi email y yo veo algo de un premio en Miami. Wow. Ah, no fue un email, fue un mensaje de texto. O sea, ya más personal. Y yo dije, eso es un spam. Eso Sí. no, eso es un spam. Y que no, y que el premio, y que lo tienes que venir a recoger a Miami. Entonces, como le dicen a uno que uno no puede abrir links, porque de pronto Son virus o te van a clonar fraudes, tu cosas así. información. Entonces yo le dije a mi esposo, ábralo usted, mire a ver cómo que, qué miedo. Y entonces cuando él la abrió y me dijo, déjame, yo investigo. Y empezamos a ver que había un Instagram muy grande que respaldaba ese mensaje, que había una página web, que resulta que mi marca estaba ahí. Y yo dije, Ay, oh my God, eso es de verdad. Entonces ya ahí yo contacto a esa persona porque digo, no, esto hay que hablarlo. Contacto a la persona y le digo, cuéntame, yo recibí un mensaje que es, oh sí, mira, es que vimos tu marca, pensamos que era una marca muy bonita, muy diferente. Fueron varios premiados, no fui la única premiada, habían muchos emprendedores de Florida, pero de Tampa pues no habíamos tantos. Entonces sí, fue súper espectacular. Viajé a Miami con una amiga y recogí mi premio y me lo traje. Ahí está en mi despacho. ¿Qué historia hay detrás de cada joya? ¿Qué historia hay detrás de? Hay demasiadas, porque la joya en sí trae su propia historia, pero la terminas tú como cliente. Cuando tú compras una joya de VR Seeds and Fruits y la luces, tú empiezas a crear memorias e historias con esa joya. Entonces, cuando tú vuelves a ver esa joya, para otra ocasión tú dices, me la voy a poner porque qué bello fue cuando me la puse y viví tal momento. La graduación de mi hijo, viví la boda de mi hermana, viví los 70 años de mi madre. Esa joya empieza a tener tu propia historia. Entonces, la joya nace desde la historia de nuestra marca, del diseño, pero también entra la emoción, la dedicación, el esfuerzo de unas manos que las elaboran. Y finalmente, todo eso crea la armonía completa de lo que es una verdadera joya, porque la joya no es en sí el material ni lo que vemos. La joya es lo que tú llevas dentro cuando la luces. Y eso es lo que es nuestra marca. Nuestra marca hace que tus recuerdos se mantengan vivos, que tus sentidos, tus 5 sentidos, porque además hay joyas que tienen aroma, se conecten contigo. Y que nunca olvidemos que cuando tú llevas una joya natural, tú estás conectado con la vida.
Ay, qué bonito. Eso me encanta porque mira que ahorita escuchándote hablar de esa manera, que es como la esencia de tu, o sea, el portar una joya de ustedes es tener su esencia, se como que se enlaza tanto con mi podcast porque pues mi podcast es Raíces, entonces como Total. que me transportaste a esto y Por a eso decir, estoy aquí. por eso Porque me estás aquí, encanta, me exacto, encanta. por eso Ajá. estás aquí, porque ese es el propósito como tal y las Sí. cosas con propósito como tú lo Y el mencionas. logo que tú tienes Tan lo conecté linda. mucho con lo que yo soy, ¿sabes? Sí, y no, y lo que tú, o sea, lo que compartíamos, el hecho de que hacemos cosas con propósito, con amor y con el corazón, como que se siente mejor, como que siente uno, como tú decías hace un momento, se me erizó la piel. Sí, total, Totalmente. total. Bueno, Vivi, pasemos a la parte de mentora, porque aparte de que eres emprendedora en joyas, eres mamá, eres, mejor dicho, una de todo. Sí, Tu parte mentora, eres una vendedora, nos mencionabas, nos has compartido. sí. Entonces, cuéntanos sobre esa faceta tuya. Me encanta cuando dices eres una vendedora porque tenemos la imagen de que el vendedor, que pereza el vendedor. Ujú. Pero la venta es el arte más hermoso que tú puedes hacer para mantener tu familia Ujú. económicamente. Cualquier persona que esté pasando por un momento difícil económicamente en su casa y sabe vender, nunca va a faltar el alimento en tu casa, Ujú. porque la venta es el arte más agradecido que existe. Que los talleres los enfoco más en venta, Ujú. en técnicas de venta, ahora vienen 2 proyectos de talleres el próximo año muy interesantes. Y esa es una de las partes de mentora, Ok. que se trabaja más grupal. Pero también está la parte de mentora, de sentarme yo con una persona que tal vez su marca ya está muy avanzada, pero está Estancada puede ser. estancada, Ujú. está estancada, está frustrada, la misma marca está frustrada. Entonces es crear esas estrategias y mirar cómo tú puedes rentabilizar esa marca. Porque al final tú puedes tener un negocio, pero si tu negocio no vende y no factura, el emprendedor o los emprendedores terminamos frustrándonos. Sí, y hasta terminando un negocio. Por eso, Terminándolo. por eso la gran mayoría y estadísticamente el porcentaje donde se elimina una marca de un emprendedor son los 2 primeros años. Aguanten, Ok, yo llevo un aguanten. par de meses. Claro, Así es. hablamos en 2 años y medio. Sí. Eres una mujer de verdad que de admirar por todo lo que Ah, haces. Me asombra mucho porque siempre has ido como que avanzando, avanzando y avanzando. Eso nos motiva a todas aquellas mujeres que quizá pensamos que no somos capaces. Pero sí. quiero preguntarte algo bien interesante y si me lo quieres responder, obviamente con todo el respeto. Te ves una mujer súper feliz, súper tranquila, como que haces ver la vida que todo es color de rosa. Ay, no Pero, es color de rosa, para nada. pero quiero saber si has tenido alguna situación que tú hayas dicho, toqué fondo y siento que no puedo. Sí, la he tenido. En el año 2021 atravesé una depresión, Caro, que me dejó casi inmovilizada y sin poder incluso alimentarme. Wow. Entonces fue muy fuerte. Pensé que era el final de mi vida. Pensé que no iba a poder salir. Pensé que pues ahí ya era el final. Mi fe, mi familia, mi red de apoyo me ayudaron a salir adelante. Los médicos. Y bueno, pues no, la vida es hermosa. Y más allá de que sea color de rosa o no, es preciosísima. O sea, yo adoro y amo esta vida. Pero lo cierto es que tú viniste para crecer, para desafíos, vinimos para aprender. ¿Y cómo no vamos a aprender si no hay desafíos? Sí, los retos. Los retos. Entonces sí, caí feo, es algo que nunca quisiera volver a vivir y que me duele en el alma que una persona lo pueda estar viviendo. Fue una etapa de mi vida muy dura, Difícil, muy dura. pero pudiste. Pude. Pudiste salir y hoy en día eres testimonio de eso, que Sí. es la parte más gratificante de esas épocas que uno dice no quisiera volver a vivir, pero me sirvió para ser hoy un testimonio de vida. Sí, me encanta algo de tu podcast y es por el hecho de que estoy aquí. Es que
hablamos de la inmigración, ¿no? Hablamos de ese migrante que está ahí y que tiene que florecer. Los migrantes somos personas que callamos mucho y eso termina enfermándonos. Otra cosa, el sistema te obliga que si tú no eres dueño de una casa, no has cumplido un sueño en este país. Eso no es así. A ti no te define una casa, a ti no te define un buen carro, a ti no te define eso. A ti te define dormir todas las noches en paz. A ti te define no hacerle daño a nadie. A ti te define poder servir sin saber a quién. Poder impactar vidas sin ni siquiera tú saber que impactaste una vida. Claro, hay propósitos y hay que cumplir sueños, pero que no nos definamos por esas cosas, porque eso enferma la mente. Eso enferma la mente. Yo hablo con mucha gente, no, es que todavía, no, es que... Y esa no es tu carta de presentación. Bueno, Vivi, quiero preguntarte, ¿qué le dirías a la Viviana López de años atrás? Podemos decir que desde Colombia a la que está hoy aquí conmigo. Wow, aquí quiero hacer un honor a mi psicoterapeuta. Ha sido la persona que más me ha dicho lo que te voy a decir. Todo lo que tú has hecho vale más que tus pensamientos intrusivos. Wow. Todo el tiempo esos pensamientos, a todos nos pasa, están ahí no presentes. Pero si yo tuviera que decirle algo a esa Viviana de ahora, con unas nuevas arrugas, con unas canitas que se tiene que tapar, a esa Viviana de ahora que ya no es la misma, no tiene la misma agilidad que cuando tenía 20 años, le diría gracias por ser esa persona que has sido. Gracias por levantarte conmigo. Gracias por enseñarme tantas cosas. Gracias porque eres tan fuerte. O sea, no puedo entender cómo puede ser tan fuerte esta Viviana. Wow, me dejas sin palabras. Sentí que me hablaste. Sí. Vivi, ¿qué significa para ti la palabra raíz? No, pues definitivamente es el centro de todo o el inicio de todo. La propia esencia. Entonces, cuando colapsas, ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que regresar a tu raíz. Porque es la única que está ahí, firme. La que no se va. La que no se va. Ella no se va. Entonces, volver a la raíz. A mí me ha tocado volver a mi raíz muchas veces. Y cuando vuelvo a mi raíz, me encuentro en paz. Entonces, para mí volver a la raíz es el centro de todo. Es el centro de todo. Si tú estás perdido, busca tu raíz. Vuelve y busca tu raíz. Quiero que nos dejes aquí la información de dónde te encuentran con tu emprendimiento de joyas, con tu negocio de mentora y sobre todo, pues compartir tus redes sociales y nos las dejas aquí. Sí. Ay, Caro, muchas gracias por este espacio. Me siento tan feliz de estar aquí. Ay, hablaría horas. También, no sé, yo sé. Bueno, en mi negocio de joyas lo encuentran en todas las redes sociales como VR, Seeds, semillas en inglés, and fruits, frutas. O sea, VR, Seeds and Fruits. Así lo encuentran en todas las redes sociales. Y Vivi López Mentora, ahí sí que es un Instagram más mío, donde mi esencia se expresa y donde hablamos también de negocios y vienen proyectos muy bonitos con esta cuenta. Muchísimas gracias por abrir este espacio para personas que necesitan alzar su voz y recordar a la comunidad, como dices tú, que primero nos debemos apoyar y segundo, impactar a través de nuestras historias. Ayudar. Qué bonito. Muchas Gracias a ti por este podcast, me parece súper lindo, de verdad que sí. Gracias, no, a ti.